bienvenidas a mi programa Alegría de Vivir, que es promocionado por LIL, Liga Internacional de Líderes para la Evolución Humana. Y hoy tengo con vosotros un invitado muy especial, que se llama Paco Alarcón y es conferenciante internacional, es escritor y se dedica, es como un experto en enseñar a la gente a crear su propia vida según la física cuántica. Pues hola Paco, con ganas de compartir, mil gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti, Estoy muy Elizabeth. Es contenta. un placer estar aquí en tu fantástico canal de realidades y posibilidades. Qué bien. Pues eso, ¿nos quieres contar un poquito cómo has entrado en este mundo de la cuántica? Porque hace más de 20 años, ¿no?, que impartes conferencias de física cuántica, que ahora se empieza a escuchar un poco, pero hace 20 años era algo completamente Claro, innovador, ¿no? ¿Cómo has llegado a este camino? ¿Nos quieres claro. contar? Bueno, yo hago práctica espiritual y desarrollo personal desde hace muchos años. Entonces, esto me llevó a desarrollar talleres en vivo hace pues como unos 25 años a través de todo lo que estaba desarrollando dentro de mi conciencia y cómo comprendía las posibilidades de la conciencia humana y de todo lo que podíamos hacer que no estábamos haciendo en conexión con la fuerza invisible, con el campo cuántico. Y a través de algunos de los libros que escribí también, desarrollando todo ese material, pues empecé a conectar con lo que es la realidad cuántica y luego descubrí la física cuántica y vi que todo tenía una relación con lo que había estado haciendo muchos años de crear una realidad a partir de tu conciencia y tu conexión con el universo. Y bueno, entonces empecé como a recibir revelaciones y comprensiones muy profundas que luego constaté con otros líderes mundiales que se dedican a algo parecido y entonces vi que estábamos en la misma línea de que estábamos en un momento individual y colectivo del planeta para empezar a crear una realidad diferente desde nosotros, cambiando nuestra conciencia y proyectando ese cambio hacia afuera para transformar la realidad individual y colectiva. Y esto fue cuando empecé a hablar de todo esto. Pero ¿has sentido un llamado o ha sido realmente a través del estudio que de repente has sentido eso, ¿no?, que querías compartir? Bueno, de toda la vida he estado haciendo práctica de superación personal. Entonces ha sido un desarrollo natural de todo lo que he hecho, expandiéndome a diversas áreas de la conciencia y conectando con diferentes caminos de desarrollo espiritual y personal. Como que es algo que ha nacido contigo y siempre ha estado ahí, entonces de alguna forma fue aprender a poner nombres a algo que tú ya traías, ¿no? Como que has venido con este propósito, ¿no? Elevar la conciencia es algo muy urgente y necesario, no solo para mí desde siempre, sino para compartirlo con la humanidad, porque siempre he visto que el nivel de conciencia y de realidad que está manejando el planeta y la humanidad a nivel general es muy limitado y necesita realmente ir más allá, porque cuando tú miras el universo, si eres un observador, ves que no hay carencia de nada, ves que todo es posible, que todos son milagros cuando vas a la naturaleza y realmente te impactas. Entonces, bueno, si el universo es infinito, no hay carencia de nada, es abundante, como nosotros siendo parte del universo tenemos carencias. Entonces, aquí hay que juntar algo que está desconectado del universo y tenemos que reconectarnos con esa realidad porque hemos creado una realidad desconectada que produce carencia, limitación y crisis, cuando el universo y Dios no tienen crisis de nada y están en la abundancia plena, permanente y constante, ¿no? Es buenísimo porque tú lo tienes clarísimo y lo tienes integrado y se nota, ¿no? Claro. Pero en tus talleres, ¿qué haces para que la gente pueda tener una comprensión profunda y pueda realmente percibir que somos abundancia pura, ¿no? Porque nadie nos ha enseñado esto en la escuela ni en la universidad, ¿no? Lo que nos han enseñado ha sido a esforzarse, a competir, hay que sacrificarse y la mayoría de la gente todavía le cuesta mucho pues creer en ello o hacer algo diferente, ¿no? Porque es como un programa automático que las personas llevan,
¿Qué nos podrías contar y decir un poquito qué haces en tus talleres? Bueno, esto que dices es muy importante. Todo es un programa, a menos que tú estés en una conciencia de luz, de dicha y de amor y estés creando desde tu libertad personal, tu poder personal activado y no cedido a creencias, sino que tú puedes crearlo todo. Todo lo demás es un programa. Si no estás en la conciencia, estás en un programa. Sea una memoria, sea de vidas pasadas o sea un condicionamiento que has adquirido por observar el entorno y copiarlo o heredado de familia y de una sociedad que está programada, ¿no? Entonces, claro, el programa no te deja ver más allá. Y los talleres, todo lo que enseño a través de libros, talleres y conferencias, es darte cuenta de que hay una realidad cuántica, que hay un campo cuántico que es infinito, que sostiene todas las posibilidades de todo lo que es posible y que todo lo que imaginas puede manifestarse, porque somos dioses creadores. Se nos ha dado esa facultad de imaginar todo lo posible y comprendiendo la ciencia de la física cuántica, cuando tú creas o sostienes una imagen en tus neuronas, esa imagen que produce la imaginación se va a plasmar a través de la física cuántica en la realidad. Entonces es impresionante comprender que el universo está respondiendo a tu imaginación para crear una realidad. O sea, todas las partículas se ordenan en esa conciencia que tú sostienes, que es tu imaginación. Y esa imaginación sostiene una fotografía o una película, que es una imagen que el campo cuántico recibe. Y entonces el campo cuántico, como funciona con las órdenes que le damos a nivel de conciencia y responde a la conciencia, empieza a ordenar, empieza a procesar esa imagen o esa visión para crear esa realidad. Es como un pedido, una orden que le das y empieza a crearla. Entonces, claro, si tenemos, lo que decías tú en el planteo, una visión limitada donde la gente cree que la carencia es real, las limitaciones, y hay que luchar para ganarse la vida, como dices, que hay que esforzarse para tener la abundancia, entonces esa imagen, esa película que está dentro de la conciencia, es la que el campo cuántico va a crear en la vida de la gente. Entonces la gente cree, ah, esta es la realidad, pero no se da cuenta, un paso más atrás, mirar y decir, ah, es la realidad, pero la que yo he creado. Y de la misma manera que he creado esta, puedo crear otra totalmente opuesta, que sea una realidad donde veo una película de la abundancia fluye, no hay esfuerzo, no me tengo que ganar la vida, solo tengo que conectarme con la abundancia. Y veo que el universo es abundante y lo que está pasando no es que tengo que perseguir la abundancia, es que me doy cuenta que me he desconectado de ella. Porque lo único que está haciendo el universo y el campo cuántico es crear abundancia permanentemente de todo. Es cuando tú observas la naturaleza, la vida, y miras un poco más allá de nuestra esfera humana limitada, que solo vemos problemas o cosas materiales que a veces parece que falten, como el dinero y otras cosas, y ves un poco más allá, desde el zoom más amplio, ves que solo hay prosperidad de todo. Y que en cualquier lugar donde tú estás, en el GPS de localización, en cualquier espacio-tiempo, solo te rodea la abundancia, nunca hay carencia. Y si no lo puedes ver, piensas, todo está hecho de partículas, llamémoslo electrones, todo está hecho de energía y materia, y en cualquier lugar donde estás está lleno de partículas infinitas que lo crean todo, hasta el dinero está hecho de electrones. Entonces, si no hay carencia de electrones, no hay carencia de nada. Entonces ya he cambiado mi programación, empiezo a ver otra cosa, imagino otra cosa y esa película se va al campo cuántico y empieza a traerme la abundancia que no me traía porque estaba en el programa de no ver la abundancia. Claro, esto es mucho más involucrado y complejo, pero esto es como la base y luego en los talleres desarrollamos toda esta dinámica para transformar nuestra mentalidad, nuestra vibración, imaginar lo imposible, porque puedes imaginarlo todo siempre, nunca hay límites, sabiendo que, y ahí comprendemos, estudiamos cómo funciona la física cuántica y cómo responde el electrón. Cuando tú observas el electrón, tiene una respuesta muy interesante científica. Entonces, claro, todo eso lo vemos y empezamos a vivir la verdadera ley de atracción, creando la realidad. Claro, y luego es muy interesante todo lo que cuentas, porque hay alguna gente que cuando ha salido puesto de esta película, ¿no? De la ley de la atracción hace años, como que han quedado como muy desanimados con este tema de la ley de la atracción. Y la verdad es que yo le he dado vueltas durante años porque había mucha gente pues que hacía sus listas, ¿no? De la pareja, de no sé qué, ¿no? Y luego en alguna conferencia tuya, en algún programa que he hecho contigo, te he escuchado hablar también de la ley de la asunción de Neville Goddard y ahí, pues la verdad es que
sentí algo que yo ya había sentido que aquí faltaba algo, ¿no? O sea, que no llega el pensar y el imaginar. Si uno no lo siente y no lo vive, ¿no? Como que no hay esa creación. ¿Nos quieres hablar de esto? Claro, el tema de la imaginación que estaba contando, como decía, es solo una visión muy rápida, ¿no? Para poder situar a la gente que nos escuche. Y por eso hay los talleres, es un proceso de comprensión de todos los elementos que forman parte de esa receta de crear tu realidad, desde la conciencia, no desde vives en automático con los programas que todo el mundo tiene, sino tomar conciencia de qué realidad quieres crear y cómo funciona para que tú generes esa realidad, ¿no? Porque vemos también que cada persona tiene su experiencia de vida. Esto quiere decir que cada persona la está creando con sus propios ingredientes mentales, imaginación, sentimiento, vibración y observación y cómo se siente. Entonces, claro, parte del proceso es tú imaginas y luego sientes. Esto que estamos comentando ahora, que tú, en tu comentario, ¿no? La pregunta. Entonces, cuando tú sientes, y piensas, tú imaginas y sientes, estás creando dos señales, una eléctrica y otra magnética, que es electromagnética, por eso se llama así, y esas señales se unifican y van juntas, emanando de una persona al campo cuántico, con pensamiento y sentimiento, o imaginación y sentimiento. Entonces, eso que imaginas lo sientes. Y ahí está lo de la ley de la asunción de Neville, que tú estás experimentando esa realidad porque tú estás produciendo el estado interno de ver y sentir esa experiencia. Y esto es lo que con Neville Goddard es lo que comparto en los talleres, ese acto de la enseñanza, ¿no? Tan potente que trajo Neville de la asunción, donde tú ya asumes el estado y la experiencia aunque no lo veas. Y eso es un cambio de mentalidad muy grande porque siempre estamos en esa visión de cuando lo ves afuera, entonces lo experimentas, ¿no? Pero sabiendo cómo funciona el universo y la física cuántica, si tú lo experimentas, entonces aparece afuera. Esa es la creación desde tu conciencia. Claro, y luego también hay muchas experiencias de vida que las personas han tenido que las condicionan en lo negativo, porque claro, às vezes se quedan como ahí, ¿no? Es como una dificultad para dar un salto y confiar, porque como han tenido a lo mejor la experiencia negativa más de una vez, ¿no? Como que les cuesta más tener una experiencia diferente con la misma situación. Que podias decir, yo qué sé, por ejemplo, imagínate una persona que lleva mucho tiempo sin trabajo y quiere mucho un trabajo y lleva mucho tiempo sin trabajo y por una razón u otra, pues no lo consigue, ¿no? O le llaman y vaya a una entrevista y no lo consigue. Entonces, claro, empieza a creer que no vaya a conseguirlo. ¿Qué nos podías decir, por ejemplo, en este ejemplo concreto? Eso es muy interesante, porque esto le pasa a todo el mundo, a menos que se haya movido a una conciencia cuántica, que es salir de esa conciencia de 3D, que es la limitación, a una conciencia de 5D, que es la realidad cuántica, donde todo funciona. Claro, esta persona lo que hace es un poco la ley de asunción, pero al revés. Asume algo negativo como su realidad. Entonces, claro, lógicamente lo empieza a ver o lo sigue viendo en su vida, sin darse cuenta de lo que está haciendo, cómo está manejando la energía de creación que está disponible a través de su conciencia o su inconsciencia, que es cuando la visión no es positiva, porque ve la carencia, ve que hay una carencia de poder conseguir ese trabajo, ve que hay una carencia de que al cabo de un tiempo ya no cree que es posible. Sin embargo, todo es posible. Y por eso hay que salir, como dices tú, dar un salto cuántico en la manera en cómo observo la realidad. Y no importa que en un momento dado algo no se manifieste, como puede ser un trabajo o cualquier otra cosa, yo sé cómo funciona como individuo. Entonces aprendo o me entreno o mantengo esa sabiduría que he adquirido a través de la mente cuántica que puedes desarrollar. Y entonces no importa lo que ves, tú te enfocas en lo que quieres ver, porque esa es la imaginación que va a activar la nueva experiencia afuera y que va a atraer. Porque, como dicen los maestros de la ley de atracción, no te enfocas en lo que hay, porque si lo que hay es carencia,
al enfocarte lo sigues validando y lo sigues manteniendo en tu realidad y vas a ver más de lo que hay. Y si quieres cambiar tu realidad, no la vas a cambiar si insistes que lo que hay es lo que hay. Y esa es la realidad, porque la estás anclando. Entonces dicen, no te enfocas en lo que hay, te enfocas en lo que quieres que haya, te enfocas en lo que quieres ver. Y lo que hay, si no te satisface porque te demuestra carencia, no le prestas atención. Entonces, claro, esto es un cambio de mentalidad radical de cómo está viviendo la humanidad desde siempre y cómo le enseñan a vivir desde que aparece en este planeta, donde cuando tú imaginas una posibilidad diferente, lo que hace la 3D es decirte, estás imaginando, estás creándote fantasías, ilusiones. Y sin embargo, estás activando el campo cuántico, estás creando una realidad. Y cuando tú no ves esa posibilidad, pero ves la carencia, lo que la gente no se da cuenta es que también está activando esa realidad de carencia. O sea, funciona para todo, pero claro, la gente asume que lo negativo y la carencia es la realidad. Y lo otro que puede ser, no tengo que hacer esfuerzo para que venga la abundancia, es una ilusión. Y este es el problema, hasta que no salga la gente de esta visión, va a seguir luchando por perseguir la abundancia, que es lo que yo digo siempre. La gente se dedica a perseguir la abundancia todo el día y el dinero. Digo, no, lo que tienes que hacer es atraerlo, cambiando tu vibración y tu proyección de la realidad. Y tú impartes estas enseñanzas hace más de 20 años, ¿verdad? Sí, Y, sí, en todo el mundo. y nos quieres compartir algún caso en concreto que sea como una anécdota o que te haya tocado más tu alma de alguna persona que ha sido capaz de, después de tus talleres, que ha podido cambiar este programa? O sea, sí, cambiar el programa y ver pues desde la conciencia, ¿no? Desde una visión más amplia, ¿no? Es como, de alguna forma, o sea, por ejemplo, tú eres de las personas que conozco yo que menos identificación tienes realmente con el mundo y con lo que llamamos de realidad, ¿no? Claro, con Y, la y claro, Matrix, con la 3D. E claro, é que nos han educado e nos siguen educando a identificarnos con el mundo y con la realidad. Y eso nos provoca mucho sufrimiento, porque, Exacto. ¿no? Pero, ¿nos quieres contar algún caso de alguna persona que te parece pues curioso e interesante compartir, que puede inspirar a alguna persona, de cómo ha hecho ese clic, ¿no? De alguna persona que de repente ha podido dejar de luchar contra eso que se llama realidad, que es una ilusión, pero claro, si Claro, llamamos ilusión a la verdadera realidad, hay mucha confusión, ¿no? claro, porque está al revés el concepto, ¿no? Porque uno es una programación, unas creencias y lo otro es una realidad. Cuando tú miras la realidad del universo o de Dios, tú no ves un Dios que sufre, no ves un Dios que tiene carencia. Cuando tenemos las figuras espirituales de la religión como la Virgen, Jesús, Buda o no importa quien tú quieras, todos son figuras de paz, de luz, de amor, de experiencia de prosperidad y de bien. Y cuando la gente ya no puede solucionar el drama que ha creado sin darse cuenta muchas veces por sus creencias limitantes y ya no hay quien lo resuelva, se van a rezarle a la Virgen, ¿no? Para pedir el milagro, ¿dónde lo piden? En un plano superior del plano donde está el problema, que es impactante. Dices, oye, si tú vas a un lugar donde todo el mundo sabe que existe el bien, las bendiciones, que aquí no están, y tenemos que ir allá a pedirlas, ¿por qué no pedimos el carnet de socio de ese plano de una vez y dejamos de ir a pedir favores, ¿no? Como préstamos? Decir, oye, lléname la cuenta bancaria de bendiciones y deja de ir a pedirlas, sino dame una conexión permanente con el nivel de la bendición. Entonces, es como pedir un poco, dame un poquito de lo bueno ahora que mi vida no funciona y ya está, ya me contento con... Es como estar mendigando bendiciones, ¿no? Y cuando vuelve a ir mal, pues vas ahí otra vez a pedir, dame para arreglar este problema. Digo, ¿por qué no vas ahí y dices, qué tengo que hacer para que siempre funcione? O ¿cómo hago para que lo que hacen los santos, los seres de luz, que todo les funcione, están en ese cielo, que todos vamos a pedir porque aquí no funciona?
¿Cómo hacemos para estar conectados permanentemente? Eso es lo que enseñamos en los talleres, en los libros, en las conferencias, en todo lo que hacemos. Yo y pues un montón de colegas, ¿no? Que estamos por el mundo enseñando una experiencia de una nueva realidad. Entonces, tú no ves que vas allí y la Virgen te dice, oye, también estamos en crisis aquí, ¿no? Es que no te lo imaginas que te responda a esto, te quedarías en shock, y dices, pues ya no vuelvo, ¿no? Si tú también tienes problemas, dices, o lloramos juntos o no, me voy a otro lado a pedir la gracia, ¿no? Entonces, claro, no hacemos ese pensamiento inteligente, que solo lleva un momento darte cuenta de eso. Vamos en automático y decir, bueno, no funciona, me voy al templo, a la iglesia, a pedirle a alguien o a rezar, ¿no? A Dios. Dice, bueno, ¿y qué tal si cambias tu mentalidad? Que es la que está creando el problema. Y luego te ayudas, claro, hasta que lo resuelvas, pidiendo bendiciones al cielo, que está muy bien, tenemos que hacerlo, pero también tenemos que aprender a crear una realidad que funciona, que está conectada con esos mismos principios que hay en el cielo, por así decirlo, en ese campo cuántico donde los seres de luz viven de maravilla y no tienen problemas. Entonces aprendamos cómo se vive allí para bajarlo aquí y no hagamos dos clases, ¿no? Como clases sociales, los espirituales y los no espirituales, los humanos desconectados que viven en la miseria realmente, porque aquí el drama está asegurado, aunque seas millonario, puedes perder todos los millones en un día. Entonces, esa es la dualidad de la 3D. Y lo que queremos es salir de la 3D, ir a la 5D, donde solo hay lo bueno, solo hay la abundancia. Entonces vemos a Dios, como decía, observamos a un Dios generoso, abundante, el universo es un lugar benevolente, que todos son bendiciones, hay abundancia constante, lo demuestra cada día el hecho de que estamos llenos de electrones que nos mantienen vivos y no tenemos ni que recargarlos. Cargamos el teléfono móvil cada día y no pensamos que los electrones que nos mantienen vivos están funcionando sin carga o con una carga infinita que no hay que ocuparse de recargarlos. Solo ver eso ya dice, estamos en la abundancia plena. ¿Cuál es el problema? Es un problema de percepción, es un problema de saber ver lo que hay y no imaginar negativamente lo que no hay y contarnos historias de terror que tienen un final no feliz. Entonces yo le digo a la gente, cámbiate de cine, porque solo vas a un cine donde dan películas de terror, cámbiate de cine y empieza a ver otras películas felices que te cuentan historias felices. Y si observas a Dios, el universo, la fuente divina y todo, y ves una película feliz, porque todo es abundancia. Estamos siendo bendecidos donde lo más importante que tenemos cada día en abundancia ilimitada, no pagamos factura, ni de la luz del sol, ni del aire que respiramos, ni del consumo de electrones, ni del uso de las neuronas. Y tenemos trillones de neuronas para imaginar cosas buenas y solo usamos 2,5 para mal funcionar en nuestras vidas y crear carencia de limitación, ¿no? Entonces, claro, cuando tú enseñas todo eso y la gente cambia un poco la visión, ya le cambia la realidad porque inmediatamente aparece el milagro, aparece una manifestación potente y positiva. Y yo tengo testimonios de miles de personas, de talleres en todo el mundo que he dado, que me hablan de todo esto, ¿no? Gente que me viene a un segundo taller después de que han pasado 2 meses del primero, voy a esa ciudad a dar un taller y me viene una persona sonriendo y me dice, o sea, desde el último taller, y me dice, he cambiado más en 2 meses que en 50 años después de tu taller. O sea, cosas espectaculares, ¿no? Porque aprendes a manejar la creación de tu realidad. Gente que no tiene trabajo, que al cabo de un tiempo de conectarse con los talleres me dice, he encontrado trabajo y vivo en la abundancia, cuando anteriormente lo que experimentaba era una carencia de trabajo, una carencia de todo y se le empieza a mover la abundancia, porque ha empezado a imaginar, a vivir, a conectarse de otra manera, ¿no? Y gente que pues quiere una casa o quiere vender una casa y no puede, y pasa un año y pasa tiempo y el taller dura 2 días y entre el primer día y el segundo, por la noche del primer día del taller, me viene a la mañana siguiente, el segundo día me dice, vendí la casa ayer por la noche. O sea, algo se desbloquea, algo sucede, algo se activa. Y también a nivel físico, temas de salud. Tengo gente que empezó a tomar mis webinars hace 1 año y medio por temas de salud y temas de cambio de vida y los han tomado todos en 1 año y medio porque han visto los beneficios a nivel de salud que empezaron a tener, porque la salud depende de tu conciencia, como sabemos, ¿no? Entonces, claro, tu conciencia lo dirige todo. Entonces, testimonios impresionantes de gente en las meditaciones que tiene experiencias increíbles llamaríamos de nirvana, ¿no? De éxtasis, de conexión con los planos espirituales. Gente que dice
que son más potentes que cualquier cosa que te puedes tomar, ¿no? Como la ayahuasca, gente que dice que mis meditaciones son más potentes que eso. ¿Por qué? Porque yo he hecho un trabajo de conexión muy serio, muy comprometido. He seguido muchos caminos espirituales y luego he hecho mi propio recorrido de conexión espiritual. Entonces, claro, yo traigo una conexión, no traigo solo una información interesante, sino doy conexiones reales con el campo cuántico, con los planos espirituales y con la conciencia de la luz, que cuando eso entra al estar conectado de una nueva manera, te cambia la vida y te cambia quién eres. Eso es lo que hace falta en este planeta, una conexión real. Sí, como que abundancia para ti es como la conexión con uno mismo, con la divindad que está dentro de uno y no tiene que ver tanto con el dinero, ¿no? El dinero es Exacto. consecuencia, ¿no? Como que la base de la salud, del dinero, de tener unas buenas relaciones, es la conexión con uno mismo, ¿no? La conexión con la fuente. Claro, Y sí, es verdad todo viene que desde ese lugar. yo tengo tus meditaciones y la verdad que me encantan. Y es verdad que se siente mucho pues tu conexión, ¿no? Y eso también por vibración, ¿no? Como que ayuda, porque al final somos uno y nos ayuda a conectar pues más rápido, porque yo creo que estamos todos como muy hartos y empachados de talleres de la ley de la atracción, de la abundancia, de la prosperidad, ¿no? Y, y às vezes creo que as pessoas não terminam de fazer este clique, não? Não é querer, não é buscar, não é fazer, pero claro, que nos han ensinado, ¿no? Acción, hacer, 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 pero eso está bien, pero sin conexión, ¿no? Sin sentir que realmente ya lo somos todo y que no hay que hacer nada, pues es un cambio, ¿no? Y un proceso que puede durar un día o un momento, como puede durar muchos años, ¿no? Porque hay personas que lo hacen, ¿no? En un momento, ¿no? De repente tienen como un clic y como ahora lo he entendido, ¿no? Y también, mm, o sea, más que entender es el sentir. Y tenemos miedo a sentir. Tenemos miedo a sentir que todos somos dioses creadores, que ponemos la Virgen ahí arriba, el Buda ahí arriba, el Jesucristo ahí arriba, ¿no? Y somos, en términos de física cuántica, ¿no? Que tenemos también sus partículas, ¿no? Somos hechos, ¿no? Yo no puedo explicar, ¿no? En términos científicos, pero que somos hechos de partículas, ¿no? De Jesucristo, de Buda. Claro. Y como dices tú, es como bajar el cielo a la tierra y hay como una separación, una división y en tus talleres es como ayudar a hacer como una fusión, ¿no? Entre el cielo y la tierra y no separar, ¿no? No seguir divididos Claro, porque somos uno. claro. Mm, Es que sí, es que vivimos mucho con eso que tú explicas también, de esa lucidez, ¿no? Que siempre te he visto. em, que hemos hecho esa separación. Mira, Dios, el cielo está allá y nosotros estamos acá, ¿no? Entonces, por eso yo un poco con humor, pero con mucha realidad digo, es que son dos clubs, el club de los elegidos y el club de los exiliados, ¿no? Del cielo, que es la humanidad. Y tenemos que retomar el hecho de que somos elegidos. Y somos elegidos por Dios o la fuente, como lo queramos llamar, porque somos herederos de toda esa abundancia, de toda esa bondad, verdad, amor, luz, conciencia y prosperidad, porque todo está en nosotros, esa luz divina está en nosotros, esas partículas divinas están en nosotros, las partículas divinas están en nosotros, nuestro ADN es divino, nuestro certificado de nacimiento dice hijo de Dios, hija de Dios, pero claro, tenemos que mirar nuestro verdadero certificado de nacimiento para recordarnos quiénes somos. Entonces, si miramos el certificado humano, el papel ahí que te pone cuando naces en la 3D, pues claro, te crees que eres un terrícola desconectado sin poder, pecador y que no mereces nada y que estás a merced de lo que sea. Y Dios no es eso. Cuando has hecho un trabajo espiritual verdadero, profundo durante mucho tiempo, como yo he hecho, como tú has hecho y otras personas, tú sabes un poco quién es Dios.
Y no es lo que te cuentan, y no es una persona o un ser, una entidad que castiga, que eres pecador, que no te recibe, es todo lo contrario, es amor infinito, incondicional. Entonces, cuando tú realmente entiendes quién es eso, la solución a todo es la reconexión con la fuente. Como decíamos ahora, ¿no? En tu comentario, no es hacer más y hacer más y hacer más porque no lo he hecho, es conectarme bien con la fuente, donde está todo. Porque si yo observo que en el universo no hay carencia de nada y experimentas en la vida carencia, dices, paras un momento y dices, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué yo no experimento la bendición infinita de todo lo bueno que está en todas partes? Y si todas partes, todas las religiones dicen Dios es amor, ¿dónde está la manifestación de ese amor en mi vida? Y entonces entiendo que yo soy una persona con libre albedrío y yo lo dejo entrar o le cierro la puerta. Y es ahí donde Claro. despierto y A digo, le nível, a quiero abrir nível la inconsciente. puerta a las bendiciones para que entren. Entonces entiendo qué estoy haciendo para cerrarle la puerta y decir, yo soy parte de ese club de los elegidos, porque ya Dios me hizo parte y yo tengo que decir, sí quiero, pero si no, no entro, tengo que entrar. Claro, pero Paco, se a nível inconsciente somos uns pecadores, no merecemos nada. Claro, si crees la mentira, pues claro, ¿qué vas a hacer? Entonces, de alguna forma, también es activar ese sentimiento de merecimiento, que lo merecemos todo por el mero hecho de sermos un ser espiritual que estamos teniendo una experiencia humana en la Tierra, lo merecemos todo. Claro. ¿Cómo se puede entender esto en profundidad? Que todo el mundo lo puede entender. Pues mira, esto es una desprogramación que es parte de adquirir una mentalidad cuántica para poder vivir una realidad cuántica, darte cuenta de eso, verdaderamente vivirlo. No solo pensar, ah, sí, a nivel religioso, espiritual, sino vivirlo y recordarte cada día, decirte por la mañana, me recuerdo que soy Dios. Y cada día insistir, todo está a mi favor, todo está conmigo, todo me apoya, todo quiere que prospere, porque si el universo viene del amor, el amor me ama y me apoya. Entonces no hay nada en mi contra. Entonces empiezo a cambiar esa mentalidad, ese sentimiento de mi vida de una manera real. Entonces eso tiene un efecto, hay una evidencia. En el momento que tú te conectas de otra manera, hay una evidencia siempre que se va a mostrar en tu realidad y en tu experiencia de quién eres, de que esa conexión ahora es diferente, porque te conectas con una mayor luz, con un mayor potencial de vibración y todo eso empieza a manifestarse en tu vida como una evidencia. Tú tienes un taller que se llama La Luz Lucha por Ti. A mí me encanta el nombre. Claro, claro. Me entró una Sí, totalmente. relajación. Sí, es que cuando comprendes eso, pero claro, tienes que estar conectado con la luz para que la luz luche por ti. Si no tienes conexión, pues claro, no te apoya, ¿no? Necesitas conectar. Estoy viendo aquí que me falta poco de batería. No sé cuánto nos ¿Cuánto? queda de entrevista, Pero pero si estamos no, ya voy a casi tener que terminando. conectarla. Sí, bueno, a ver Eh, si aguanta. pues eso. Pues yo creo que a todos nosotros nos encantaría tener un carnet de socio de esa conexión 24 horas al día, incluso mientras Claro, estamos dormindo. socio del Club Cuántico. Pues eso, muchas gracias por compartir. No sé si te apetece decir alguna cosa más. Isto es todo o mundo, para quem nos está escuchando, es todo o mundo. Creo Claro. que Paco ha hecho aquí un aperitivo muy bueno. A mí todos estos temas me encantan, me apasionan. Pues un poco no dejar a la gente como ahí con la curiosidad, con el suspense, sino que pueden acceder pues, al Sí, sí, o sea, conocimiento y a través de que la web, de vais a YouTube. impartir un taller este fin de semana, Sí, ¿verdad? este fin de O sea, semana. para tenerem acesso a sus talleres, redes sociales, está todo en su página web www.pacoalarcon.can, que luego lo pongo abajo, y ahí Vale. están sus redes sociales, pero se buscan en Google Paco Alarcón Can, lo encuentran. Sí, en cualquier Tienen red, unas Google, YouTube, sale. meditaciones también, como infoproducto en tu página hay unas meditaciones para descargar muy, muy buenas. Y también tienes más de un, yo solo tengo un libro tuyo, que es este de La Llama Violeta. Sí. Yo no sé si tienes más algún libro.
Pero tengo uno que es una novela iniciática muy bonita, se llama Flying Within, que es volando hacia adentro, y es vuelo interior, viaje de conciencia, pero una experiencia muy bonita que sucede en el libro. Y luego tengo Stargate 2012, que es una visión del 2012 y qué viene después, que es la ascensión a la quinta dimensión, cambio de conciencia en conexión con el campo cuántico. Es un manual realmente total de información de cómo vivir una vida en la ascensión y en la 5D conectada con la luz, con la E conciencia. esse tampouco está traduzido ao espanhol, esse del No, Stargate. No, vale, se vale, está vale. traduciendo la novela y ahora se van a traducir Ah, los otros muy también bien. al español. Bem, eu tenho esse del poder de la llama violeta, que me encanta, y la meditación que tienes también me encanta. Y eso son pequeñas cosas que nos ayudan a hacer nuestra tarjeta de socio. Claro, exactamente. Hay que decir, bueno, yo tengo la invitación al club de los elegidos desde el origen del universo y tengo que hacerla valer esta invitación. Tengo que sacarla y decir, voy a ir al club y decir, oye, yo estoy invitado. Esta es la realidad. Todo está a mi favor y yo soy parte. Entonces, bueno, creo que ya se va a apagar la batería, entonces te aviso por Vale, que pues mil sepa. gracias, gracias a vosotros por acompañarnos más una vez y estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias por Muchas gracias, aceptar la Isabel, un placer invitación. y saludo a todos Adiós. para que todo el mundo siga brillando. Muy bien. Ahí seguimos aprendiendo y evolucionando cada día. Gracias. Gracias, hasta luego, chao.